el Evangelio del día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Viernes 27 de marzo de 2026. Viernes de la 5 semana de Cuaresma. Los invitamos, hermanos y hermanas, a suscribirse al canal y dejar sus intenciones en los comentarios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó: ¿No está escrito en su ley? Yo les he dicho, ¿ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Esa es la palabra de Dios. Gracias a Dios. Hay un momento en la vida de todo ser humano, y si eres honesto, tú lo has vivido, en que sientes que el suelo desaparece bajo tus pies. No porque hayas hecho algo malo, no porque hayas fallado, sino precisamente porque hiciste lo correcto, porque dijiste la verdad, porque te mantuviste firme cuando todos a tu alrededor esperaban que te doblaras. Y en ese momento, en lugar de recibir aplausos, recibiste piedras. En lugar de encontrar apoyo, encontraste traición. En lugar de sentir el calor de los que creías tus amigos, sentiste el frío de sus espaldas volteadas. ¿Te suena familiar? Porque si te suena familiar, hoy la palabra de Dios te habla directamente a ti. No en general. No de forma abstracta. A ti. A ese momento concreto que estás viviendo ahora mismo, o que ya viviste, o que quizás estás a punto de vivir. Y antes de que sigamos, quiero pedirte algo. Algo sencillo pero poderoso. Quédate. Quédate hasta el final de esta reflexión. Porque hay algo que Dios quiere decirte hoy que puede cambiar la manera en que ves tu vida, tus relaciones, tus heridas, tu futuro. Y si mientras escuchas sientes que esto te toca, que esto habla a tu corazón, escríbelo en los comentarios. Dinos: hoy Dios me habló. Porque esos testimonios son los que mantienen viva esta comunidad de fe que compartimos juntos en este canal. Tu palabra puede ser la palabra que otro hermano necesita leer para no rendirse. Empecemos. Jeremías era un hombre que lo tenía todo en contra. Edad joven, temperamento sensible, vocación profética en un tiempo en que nadie quería escuchar profecías. Y sin embargo, Dios lo llamó. Y Jeremías dijo sí. Un sí que no le trajo fama ni fortuna, sino persecución, aislamiento y la amarga experiencia de ser traicionado precisamente por los que él llamaba sus amigos. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera. ¡Qué imagen tan brutal! Tan real. Tan contemporánea. Porque esto no es solo historia bíblica del siglo VII a.C. Esto sucede hoy, en tu oficina, en tu familia, en tu barrio, en tu grupo de WhatsApp. ¿Cuántas veces has sentido esa mirada? Esa mirada que no te desea bien,
que espera tu caída, que se alegra silenciosamente cuando las cosas no te salen bien. Esa mirada que no te dice nada a la cara pero que por detrás construye narrativas, siembra dudas, cuestiona tus intenciones. Y lo peor no es que sea un desconocido quien lo hace. Lo peor es que a veces es alguien a quien amaste, a quien ayudaste, a quien abriste las puertas de tu casa y de tu corazón. Eso duele de una manera diferente. Porque no es solo una herida física. Es una herida en el alma. Es la herida de la traición. Y esa herida tarda en sanar. A veces no sana nunca del todo. Y hay personas que cargan esa cicatriz durante décadas sin poder perdonar del todo, sin poder confiar del todo, sin poder amar del todo, porque en algún momento de su historia alguien los traicionó y esa experiencia les tatuó el corazón con desconfianza. Pero Jeremías no se quedó en la herida. Jeremías hizo algo que requiere una valentía extraordinaria, oró. Pero no oró de cualquier manera, oró desde la herida. Oró con rabia. Oró con honestidad brutal. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones. Fíjate en eso. Jeremías no fingió que estaba bien. No se puso una máscara de santidad y dijo, Señor, te agradezco por este sufrimiento, estoy muy contento. No. Jeremías fue al Señor con su dolor en las manos, con su herida abierta, con su rabia legítima, y le dijo, tú sabes lo que está pasando. Tú conoces los corazones. Yo te entrego esto. Porque ya no puedo cargarlo solo. Eso es oración real. No la oración de catálogo. No la oración de fórmula. La oración de las tripas. La oración que sale desde lo más profundo porque ya no hay otra opción. Y Dios no se asusta de esa oración. Dios no se ofende cuando le hablamos con el corazón roto. Al contrario, es precisamente en esa vulnerabilidad donde Él se hace más presente. Y luego Jeremías dice algo que parece increíble dado el contexto de su sufrimiento: canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Espera. ¿Alabar? ¿En medio de la persecución? ¿Cuando tus enemigos te rodean? ¿Cuando tus amigos te traicionan? ¿Cuando nadie te cree? ¿Cómo es posible alabar en esas circunstancias? Porque la alabanza de Jeremías no nace de que las circunstancias hayan cambiado. Nace de que él sabe algo que sus perseguidores no saben, que no está solo. Que hay una presencia que lo acompaña que ninguna piedra puede eliminar. El Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. No estará. No estuvo. Está. Presente tense. Tiempo presente. Aquí. Ahora. En medio del sufrimiento, en medio de la traición, en medio de la soledad, está. Y eso cambia todo. Ahora salta con nosotros al Evangelio. Y aquí el escenario se vuelve todavía más dramático. Más visual. Más real. Imagínalo, Jesús está en el templo, ese lugar sagrado que se supone es la casa de Dios, el lugar de la oración, el encuentro con lo divino. Y de repente, los hombres que supuestamente son los guardianes de ese lugar sagrado, los intérpretes de la ley, los líderes religiosos, recogen piedras. Piedras. Literalmente. Para matar a alguien. Detente ahí un segundo, porque hay algo profundamente perturbador en esa imagen. Hombres religiosos, con mucho estudio, con mucha tradición, con mucha doctrina, cogiendo piedras. Para matar. ¿Qué nos dice eso sobre los peligros de la religiosidad sin amor? ¿Qué nos dice sobre la diferencia entre la religión y la fe? Porque hay personas que tienen mucha religión y muy poca fe. Que saben muchos rezos y tienen muy poco amor. Que conocen la doctrina de memoria y no tienen misericordia en el corazón. Y esas personas, cuando se encuentran con alguien que encarna el amor en su forma más pura, no lo reconocen.
lo rechazan, lo quieren eliminar. Y Jesús, con una calma que solo puede venir del cielo, les pregunta: he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? Fíjate, no huye, no se paraliza, no les grita, no se defiende con ira. Les hace una pregunta que los llama a la reflexión, una pregunta que los invita a mirarse en el espejo. ¿Por cuál de mis obras buenas me quieren matar? Y la respuesta de los judíos revela una lógica retorcida que todavía existe hoy. No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. En otras palabras, no es lo que haces lo que nos molesta. Es lo que dices que eres. Es tu identidad lo que no podemos tolerar. Tus obras son buenas, sí. Pero tu pretensión de ser hijo de Dios, eso no lo podemos permitir. Y aquí quiero que te detengas porque esto tiene una aplicación directa a tu vida, a mi vida, a la vida de cualquier persona que intenta vivir con autenticidad. Hay personas en tu entorno que no te atacan por lo que haces mal. Te atacan por lo que haces bien. Te atacan porque brillas y su oscuridad no puede tolerar tu luz. Te atacan porque tienes convicción y su vacío no puede coexistir con tu certeza. Te atacan porque te mantienes firme y su inestabilidad se siente amenazada por tu arraigo. Eso es lo que le pasaba a Jesús. Y si alguna vez te ha pasado algo parecido, bienvenido al club. Eres buena compañía, pero hay algo más en esta escena que no podemos pasar por alto. Jesús no solo les responde con serenidad, les responde con argumentos, con inteligencia, con conocimiento de las Escrituras. Les dice: no está escrito en su ley, yo les he dicho, ustedes son dioses. Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios? Este argumento es magistral. Jesús está utilizando la misma escritura que ellos invocan para condenarlo, para mostrarles que su acusación no tiene fundamento. Está diciendo: el mismo texto sagrado que ustedes citan llama dioses a los seres humanos que recibieron la palabra. Y yo, que soy el enviado del Padre, que soy la palabra hecha carne, ¿no puedo decir que soy hijo de Dios? ¿Hay una lógica ahí? Pero lo más impresionante no es el argumento intelectual. Lo más impresionante es lo que viene después: si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras. Aquí Jesús está diciendo algo profundísimo: si la doctrina no te convence, mira los frutos. Si las palabras no te bastan, mira las acciones. Si no puedes creer en mi identidad, empieza por creer en lo que ves. El ciego que recuperó la vista, el paralítico que camina, el muerto que vive. ¿De dónde vienen estas obras? ¿Del diablo? ¿Del engaño? ¿O de un padre que ama a sus hijos y actúa en la historia? Hay algo aquí que me parece enormemente relevante para nuestra época. Vivimos en un tiempo de mucha palabra y poco testimonio. Mucha proclama y poco fruto. Mucha doctrina y poca misericordia. Y Jesús, hace 2000 años, ya estaba apuntando en la dirección correcta. Lo que convence no son las etiquetas, no son los títulos, no son los discursos. Lo que convence son las obras. El amor que se ve. La ternura que se siente. La presencia que transforma. Y aquí quiero hacer una pausa, porque a veces en el ajeteo de la vida cotidiana olvidamos nutrir nuestra fe con reflexiones más profundas. En este canal hemos compartido muchas homilías a lo largo del tiempo que pueden acompañarte en tu camino espiritual, especialmente en esta Cuaresma. Te invito a que explores los videos anteriores, que te tomes un momento de silencio con alguna reflexión que quizás pasaste de largo, porque la palabra de Dios tiene la capacidad de hablarte diferente según el momento de tu vida en que la escuchas.
Lo que no te dijo nada hace 6 meses, hoy puede ser exactamente lo que necesitas. Así que cuando termines de escuchar esta reflexión, navega un poco por el canal. No como distracción, sino como oración. Ahora bien, siguiendo con el Evangelio. Ante la argumentación de Jesús, los fariseos no responden con razones. No, responden con fuerza bruta, trataron entonces de apoderarse de él. Y aquí Juan dice algo que parece casi teatral pero que está lleno de significado teológico, pero se les escapó de las manos. No explica cómo. No dice que hubo un milagro visible, un ángel que bajó, una luz que lo cegó. Solo dice, se les escapó, como si el Hijo de Dios no pudiera ser atrapado por manos que aún no era tiempo de que lo aprisionaran. Como si su hora no hubiera llegado todavía. Como si el Padre mismo tuviera una cronología que ningún fariseo iracundo podría alterar. Y Jesús se va. Se retira. Vuelve al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado. A las orillas del río, a ese espacio de comienzos, de conversión, de agua fresca. Y allí, lejos del poder religioso, lejos del templo, lejos de las piedras, algo extraordinario sucede. Muchos acudieron a él. La gente común. La gente sencilla. La gente sin poder, sin título, sin estudios teológicos. Y dijeron, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de este era verdad. ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? Mientras los líderes religiosos con toda su formación, con todo su acceso a las escrituras, con toda su posición de autoridad, levantaban piedras para matar al Mesías, la gente sencilla, la gente que quizás no sabía recitar de memoria la ley, pero que tenía el corazón abierto, esa gente lo reconoció. Lo recibió. Creyó en él. Y esto me parece uno de los mensajes más poderosos y más incómodos de este Evangelio. Porque hay una trampa en la que podemos caer, especialmente los que llevamos mucho tiempo en la iglesia, los que conocemos bien la doctrina, los que rezamos el rosario todos los días, los que van a misa fielmente. Y la trampa es esta, confundir el mapa con el territorio, confundir conocer sobre Dios con conocer a Dios, confundir la observancia con el amor, confundir la tradición con la relación viva. Los fariseos conocían las escrituras mejor que nadie. Y sin embargo, cuando el Verbo de Dios se puso delante de ellos en carne y hueso, no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque habían cerrado el corazón. Porque tenían demasiado que perder si Jesús era quien decía ser. Porque el poder, el control, la autoridad que habían acumulado durante años dependía de que el templo siguiera siendo de ellos. Y Jesús amenazaba todo eso. Quiero preguntarte algo, y quiero que lo tomes en serio. No como retórica religiosa. Como pregunta real, ¿hay algo en tu vida que te impide reconocer a Jesús? ¿Hay algo de lo que no quieres soltar porque si Él tiene razón, si Él es quien dice ser, entonces tendrías que cambiar? ¿Un estilo de vida? ¿Una relación que sabes que no está bien? ¿Un orgullo que no quieres bajar? ¿Una herida que prefieres mantener porque te da identidad? ¿Un rencor que te has convertido en tu razón de ser? Porque muchas veces las piedras que levantamos contra Jesús no son literales. Son las piedras de nuestra indiferencia. Las piedras de nuestra distancia calculada. Las piedras de nuestro hasta aquí llego, no me pidas más. Las piedras de nuestro creo en Dios pero en mis términos, con mis condiciones, con mis horarios. Y Jesús, con esa misma serenidad con que miró a los fariseos iracundos, nos mira a nosotros y nos pregunta, ¿por cuál de mis obras buenas me quieres apedrear? ¿Por haberme quedado contigo en aquella noche de insomnio? ¿Por haberte sacado de aquella adicción? ¿Por haberte dado un hijo cuando el médico dijo que era imposible? ¿Por haber puesto en tu camino a esa persona que llegó en el momento justo? ¿Por eso me quieres apedrear con tu indiferencia? Escucha,
quiero contarte algo que me compartió alguien hace un tiempo, una historia que no se me ha ido de la mente. Era un hombre de unos 50 años, trabajador, buen padre según sus propios estándares, que había dejado de ir a misa hacía más de 20 años. No por una crisis de fe, sino por algo más cotidiano y quizás más peligroso, el cansancio. La rutina. El total, yo soy buena persona sin necesitar ir a la iglesia. Ese argumento tan cómodo que todos conocemos. Un día su hijo adolescente, en plena tormenta de esa edad difícil, en una noche en que las cosas estuvieron muy al límite, lo llamó. Y en esa noche, este hombre que hacía 20 años no rezaba, cayó de rodillas al lado de la cama de su hijo y lo único que pudo decir fue, Dios, si estás ahí, ayúdame. Porque yo solo no puedo. Y algo pasó. No hay manera de explicarlo con lógica. Pero algo pasó. La situación cambió. Su hijo se salvó. Y este hombre, con lágrimas en los ojos, me decía, yo pensaba que Dios estaba enojado conmigo por haberlo abandonado 20 años. Y lo que descubrí esa noche es que él nunca se había ido. Que él había estado esperando. Que él conocía esa noche con anticipación y ya había preparado la respuesta. El Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. No estuvo. Está. Tiempo presente. Eso es lo que Jeremías descubrió. Eso es lo que los discípulos al otro lado del Jordán descubrieron. Y eso es lo que ese padre descubrió en la noche más oscura de su vida. Y me pregunto, ¿cuál es tu noche más oscura? ¿La estás viviendo ahora mismo? Porque si es así, quiero que sepas, y lo digo no como fórmula sino como convicción profunda, que hay alguien que ya conoce esa noche, que ya está en ella contigo, que no te exige que tengas todo resuelto para acercarte a Él, que no te pide que estés presentable, que no te pide que seas perfecto, que solo te pide que seas honesto. Señor, yo solo no puedo. Ayúdame. Eso es todo. Esa es la oración más poderosa que existe. Pero sigamos, porque el Evangelio de hoy tiene todavía mucho que decirnos. Hay algo en el gesto de Jesús de retirarse al otro lado del Jordán que me parece profundamente pastoral. Jesús no se queda en el lugar donde le tiran piedras por obligación de demostrar algo. Jesús no es masoquista. Jesús no interpreta el sufrimiento como un fin en sí mismo. Cuando las circunstancias no son propicias, cuando el ambiente es tóxico, cuando la violencia está escalando sin posibilidad de diálogo real, Jesús se retira. No huye por cobardía. Se retira con sabiduría. Y en ese retiro, en ese espacio de silencio lejos del templo, acontece algo maravilloso, el encuentro verdadero con la gente. ¿Cuántas veces nosotros también necesitamos retirarnos? ¿Cuántas veces seguimos en ambientes que nos destruyen, en relaciones que nos consumen, en situaciones que nos asfixian, creyendo que quedarnos ahí es señal de fortaleza? A veces retirarse es la decisión más valiente y más sabia. A veces el desierto, el silencio, las orillas del río, son el lugar donde Dios puede hablar con más claridad porque no hay ruido que lo tape. Hay una epidemia silenciosa en nuestra época que pocos nombran, el agotamiento espiritual. No es que la gente haya dejado de creer en Dios necesariamente. Es que están tan agotados, tan bombardeados de información, tan presionados por las exigencias de la vida moderna, que ya no tienen energía para escuchar. Las redes sociales, el trabajo, las facturas, las peleas en casa, los niños, el tráfico, las noticias que son todas malas, el jefe que es insoportable, la salud que falla, los años que pasan. Todo eso pesa. Todo eso acumula. Y en algún momento el peso es tan grande que la persona se desconecta. No de Dios conscientemente. Se desconecta del silencio. Se desconecta del espacio interior donde Dios habla. Y aquí el Evangelio de hoy tiene una respuesta muy concreta: vuelve al Jordán. Vuelve a los comienzos.
Vuelve al lugar del bautismo, al lugar de la primera vez que te encontraste con Dios, al lugar de esa gracia inicial que quizás ahora parece muy lejana pero que fue real. Vuelve a la sencillez. Vuelve a la oración sin adornos. Vuelve a la honestidad. Vuelve a ese momento en que no tenías nada que demostrar, en que no sabías tanto de teología, en que simplemente sentiste que alguien te amaba de una manera que ningún ser humano puede igualar. Eso es lo que hicieron las personas que se acercaron a Jesús al otro lado del Jordán. No tenían formación teológica sofisticada. No tenían credenciales. Solo tenían un recuerdo, el recuerdo de lo que Juan había dicho sobre Jesús. Todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y ese recuerdo fue suficiente para ir, para caminar, para buscar, para creer. ¿Qué recuerdas de Dios? ¿Qué momento de tu vida fue tan claro, tan nítido, tan real que no puedes negar que Él estuvo ahí? Ese recuerdo es tu Jordán. Vuelve a Él. No lo abandones. Quiero hacer aquí una reflexión sobre algo que a veces pasamos por alto en este texto, la valentía de Juan el Bautista, que está presente de manera indirecta pero muy real. Juan ya había sido decapitado para este momento del Evangelio. Ya no estaba físicamente, pero sus palabras seguían vivas. Su testimonio seguía activo. Las personas que lo habían escuchado meses o años atrás, todavía lo recordaban. Todavía llevaban sus palabras en el corazón. Y estas palabras los llevaron a Jesús. Eso me hace pensar en la responsabilidad de nuestras palabras, en el poder que tienen. Tú no sabrás nunca el impacto real de lo que dices. Una palabra tuya, dicha con fe, con amor, con sencillez, puede quedar grabada en el corazón de alguien durante años. Y en el momento más inesperado, en una noche de crisis, en un crucero de vida, esa palabra puede ser la que los lleve de regreso a Dios. Eso es lo que hace este canal, en realidad. No somos nosotros. No es mi voz. Es la palabra. Y la palabra, como el viento, va a donde quiere. Llega a quien la necesita en el momento en que la necesita. Y a veces no lo sabremos en esta vida. Pero el Evangelio de hoy nos dice que eso no importa. Lo que importa es sembrar. Lo que importa es hablar. Lo que importa es testificar. Y las semillas que sembramos con fe darán fruto en su momento. Por eso te pido algo hoy, con toda la sinceridad que tengo, si esta reflexión te tocó el corazón, no te quedes en silencio. Compártela. Mándala a ese amigo que sabes que está pasando un momento difícil. A ese familiar que se alejó de la fe. A esa persona que lleva meses sin escuchar una palabra de aliento. Porque a lo mejor tu gesto de compartir es la mano que Dios está usando para llevarlos de regreso al Jordán. Da like a este video, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, y sobre todo, compártelo. Porque la evangelización hoy tiene también ese rostro, un gesto tan sencillo como compartir un video. No lo subestimes. Pero ahora quiero ir más adentro. Quiero hablar de algo que está en el corazón de este texto y que nos afecta de maneras muy concretas en la vida diaria. Cuando Jesús dice, el Padre está en mí y yo en el Padre, está revelando algo sobre la naturaleza de su identidad que no es solo doctrina teológica. Es una declaración de amor. El Padre está en el Hijo. El Hijo está en el Padre. Hay una unión, una comunión, una presencia mutua tan profunda que no hay separación posible. Y esa es la realidad que los fariseos no podían tolerar. No solo la pretensión de ser Dios, sino la imagen de un Dios que no está lejano, frío, distante, intocable. Un Dios que está en su Hijo, que camina entre los hombres, que toca leprosos, que habla con adúlteras, que llora ante la tumba de su amigo, que se cansa, que tiene sed, que siente miedo. Ese Dios era demasiado cercano,
demasiado comprometido, demasiado invasivo para los que preferían a un Dios manejable, predecible, contenido en el templo. Y ese mismo miedo existe hoy. No siempre lo llamamos así, pero existe. El miedo a un Dios que viene demasiado cerca. El miedo a un Dios que conoce todo. El miedo a una presencia que, si la permitimos entrar de verdad, va a pedir cuentas de ciertas cosas que preferimos mantener en la oscuridad. El miedo a una relación real con Dios, porque una relación real siempre implica transformación. Y la transformación duele. Nadie crece sin dolor. Ningún músculo se fortalece sin resistencia. Ninguna virtud se construye sin esfuerzo. Y ninguna enfermedad sin pasar por el fuego de la prueba. Jeremías lo sabe. Lo vivió. Jesús lo sabe. Lo vivió. Y nosotros, en algún rincón de nuestra experiencia, también lo sabemos. La pregunta no es si va a haber sufrimiento en la vida de un creyente. La pregunta es ¿qué haces con ese sufrimiento? ¿Lo conviertes en amargura? ¿Lo conviertes en cinismo? ¿Lo conviertes en distancia de Dios? ¿O tienes la valentía de hacer lo que hizo Jeremías, llevar ese sufrimiento a Dios, entregárselo y dejar que Él lo transforme en algo que todavía no puedes ver pero que en su momento se revelará? Recuerdo haber hablado con una mujer que había pasado por una enfermedad muy grave. 2 años de quimioterapia, pérdida de cabello, pérdida de peso, pérdida de la vida que conocía. Y en medio de ese proceso, me dijo algo que no olvido: Padre, yo llegué a Dios a los 45 años enferma. Y me da vergüenza decirlo porque debería haberlo hecho antes. Pero si no hubiera estado enferma, nunca lo habría buscado. Porque cuando todo iba bien, yo no lo necesitaba, o creía que no lo necesitaba. Y luego sonrió y dijo: «Qué regalo tan extraño, una enfermedad que me dio a Dios». No estoy diciendo que Dios manda las enfermedades para acercarnos a Él. No estoy diciendo que el sufrimiento sea bueno en sí mismo. Estoy diciendo que Dios tiene la capacidad de tomar lo más oscuro de nuestra vida y transformarlo en luz. Que tiene la capacidad de entrar por las grietas, que es en la fragilidad, no en la fortaleza, donde muchas veces Él puede hacer más. El Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. No dijo: «El Señor me librará de todos los problemas». No dijo: «El Señor hará que todo sea fácil». Dijo: «El Señor está a mi lado». Está presente. Aquí. En esto. En lo difícil. En lo que duele. En lo que no entiendo. En lo que no controlo. En lo que me asusta. Está. Y si tú hoy estás cargando algo pesado, quiero que escuches esas palabras como si fueran para ti. Porque son para ti. El Señor, guerrero poderoso, está a tu lado. No a distancia prudente. No con condiciones. No cuando te portes bien. Está. Siempre. Hay un aspecto de este evangelio que todavía no hemos explorado y que me parece fascinante desde el punto de vista humano, pastoral, de la psicología de la fe. Es la secuencia temporal. Jesús termina de hablar, la gente coge piedras, Él les responde, trata de hacerles razonar, se le escapan de las manos, se va al otro lado del Jordán y allí muchos creen en Él. Esa secuencia me habla de algo que todos necesitamos aprender. No todo el mundo está listo para recibirte en el mismo momento. No todo el mundo está en el mismo lugar espiritual, emocional, existencial. Los fariseos en el templo ese día no estaban listos para Jesús. No podían estarlo. Tenían demasiados obstáculos interiores. Pero las personas al otro lado del Jordán, sí. Estaban listas. Habían pasado por el proceso de escuchar a Juan, de hacerse preguntas, de buscar. Y cuando Jesús llegó, el terreno estaba preparado. Eso tiene implicaciones enormes para cómo vivimos nuestra fe, para cómo evangelizamos,
para cómo nos relacionamos con las personas que amamos que están lejos de Dios. A veces queremos que el cambio sea inmediato, que nuestra palabra convierta de manera instantánea, que nuestra oración produzca resultados visibles en tiempo real. Y cuando no pasa, nos desanimamos. Nos preguntamos si Dios escucha. Nos preguntamos si valió la pena. Pero la lógica del Evangelio no es la lógica del microondas. Es la lógica del sembrador. Siembras, riegas, confías. Y hay momentos en que no verás el fruto. Y eso no significa que la semilla no esté germinando. Significa que aún no es tiempo. Y en el momento en que sea tiempo, florecerá de una manera que no podrás atribuirte a ti mismo porque habrás sido demasiado hermoso, demasiado preciso, demasiado lleno de la mano de Dios. Reza por esa persona que parece impenetrable. Reza por ese hijo que se alejó. Reza por ese cónyuge que ya no quiere hablar de Dios. Reza por ese amigo que se burla de la fe. No dejes de sembrar. No dejes de amar. No dejes de testificar. Su Jordán llegará. Ahora bien, hay algo más que quiero decirte y que viene del corazón más profundo de esta liturgia cuaresmal. Estamos en el viernes de la quinta semana de Cuaresma. Eso significa que en menos de 2 semanas estaremos viviendo el Tríduo Pascual. La pasión. La cruz. El silencio del Sábado Santo. Y la explosión de luz de la vigilia pascual. Todo eso se acerca. Y estos días que nos quedan antes de entrar en la Semana Santa son un regalo. Un espacio sagrado para preparar el corazón. ¿Y cómo se prepara el corazón? No necesariamente añadiendo más rezos, aunque los rezos son buenos. No necesariamente haciendo más penitencias, aunque la austeridad tiene su lugar. El corazón se prepara sobre todo volviendo a la honestidad. Honestidad con uno mismo. Honestidad con Dios. Honestidad sobre quién soy, dónde estoy, qué cargo, de que necesito ser liberado. Jesús en estos días camina hacia Jerusalén con plena conciencia de lo que le espera. Y sin embargo, no corre. No huye. No toma un atajo. Camina. Con dignidad, con amor, con una libertad interior que ninguna amenaza puede quitarle. Porque su identidad no depende del aplauso de los fariseos, ni del miedo a las piedras, ni de la aprobación humana. Su identidad viene del Padre. El Padre está en mí y yo en el Padre. Eso es suficiente. Eso es todo. ¿Y si nosotros también pudiéramos vivir así? Y si pudiéramos llegar a un punto en que nuestra identidad, nuestra seguridad, nuestra paz interior no dependiera del WhatsApp que nadie respondió, del jefe que nunca valora lo que hago, del familiar que nunca me reconoce, del amigo que me abandonó cuando más lo necesitaba. Y si pudiéramos decir, con honestidad y con fe, el Padre está conmigo. ¿Y eso es suficiente? Eso no es escapismo. Eso no es ignorar la realidad. Eso es lo que los santos llamaban detachment, desapego. Una libertad interior que te permite estar plenamente en el mundo, amarlo, servirlo, sufrirlo, gozarlo, sin ser esclavo de sus vaivenes. Una libertad que viene no de la indiferencia sino de saber que hay un amor más sólido que cualquier amor humano. Un amor que no te abandonará. Un amor que no te traicionará. Un amor que conoce tu nombre, tu historia, tu herida, tu sueño, y que dice, tú eres mío. Yo soy tuyo. Nada puede cambiar eso. Hay personas escuchando esto hoy que necesitaban escuchar exactamente esas palabras. No las otras. Estás. Tú eres mío. Yo soy tuyo. Si eso te tocó el corazón, escríbelo en los comentarios. Escribe, soy tuyo, Señor. Porque eso ya es una oración. Eso ya es un acto de fe. Y ese acto de fe hoy puede ser el primer paso de un regreso que Dios ha estado esperando con paciencia infinita.
Y ahora quiero hablar de algo que puede sonar un poco difícil pero que es importante, la tentación del desánimo espiritual cuando las cosas no salen bien. Cuando rezamos y parece que nadie escucha. Cuando hacemos el bien y recibimos piedras. Cuando somos fieles y la vida nos golpea de todas formas. Cuando el sufrimiento no tiene explicación aparente y el silencio de Dios parece ensordecedor. Jeremías conocía ese silencio. Jesús lo conoció también. En Getsemaní, en la cruz, ese grito, ¿por qué me has abandonado?, no es el grito de alguien que nunca dudó. Es el grito de alguien que amó profundamente y que en el momento más oscuro siente que el amor se ha retirado. Y sin embargo, en ese grito mismo hay confianza. Porque Jesús no dice me has abandonado y me voy. Dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Incluso en la oscuridad más profunda, la confianza permanece. Eso es fe adulta. No la fe de quien nunca ha dudado, la fe de quien ha dudado y ha seguido. La fe de quien ha sentido el silencio de Dios y ha permanecido en oración. La fe de quien ha llorado ante el sagrario sin saber qué decir. La fe de quien ha llegado a misa con el corazón roto y sin embargo ha llegado. Esa fe. La fe que no es bonita ni poética pero que es real, visceral, comprometida. Hermano, hermana, si hoy estás en ese lugar, si estás en ese momento de oscuridad donde la fe cuesta más de lo que puede costar cualquier otra cosa en tu vida, quiero decirte, persevera. No te vayas. No cierres la puerta. El Jordán está al otro lado. Jesús está ahí. Y las personas que han llegado hasta Él en sus momentos más oscuros, invariablemente dicen lo mismo, todo lo que creía sobre Él era verdad. Eso mismo dijeron los que lo encontraron al otro lado del Jordán, todo lo que Juan decía de este, era verdad. Esa frase sencilla esconde un proceso largo. Hubo una espera. Hubo una búsqueda. Hubo quizás momentos de duda, ¿y si Juan estaba equivocado? ¿Y si todo esto es una ilusión? Pero llegaron. Y cuando llegaron, lo que encontraron superó con creces lo que habían imaginado. Así funcionan las promesas de Dios. No siempre en los tiempos que queremos. No siempre de la manera que esperamos. Pero siempre con una fidelidad que no defrauda. Siempre con una presencia que cuando finalmente se revela en toda su claridad, hace que la espera haya valido absolutamente la pena. Quiero contarte otra historia, porque las historias son el lenguaje del alma. Había una pareja que llevaba 10 años intentando tener un hijo. 10 años de tratamientos, de esperanzas, de ilusiones rotas, de cumpleaños ajenos que duelen de una manera que nadie que no lo haya vivido puede entender. 10 años de rezar el rosario con el deseo de una vida nueva en el corazón. 10 años de preguntas sin respuesta. Y en el año 11, cuando ya habían dejado de esperar, cuando ya habían llegado a una paz dolorosa pero real con su situación, cuando ya habían redirigido su amor hacia otras formas de vida y de servicio, llegó el embarazo. Inesperado. Sin tratamiento especial. Sin explicación médica satisfactoria. No estoy contando esto como si Dios siempre concediera los hijos que pedimos. No siempre es así. Y hay historias igualmente santas de personas que esperaron y no recibieron lo que pedían, pero recibieron algo que no habían pedido y que era exactamente lo que necesitaban. La providencia de Dios no se puede reducir a una fórmula. No es una máquina expendedora donde metes las oraciones y sale lo que pides. Pero sí tiene una coherencia interna, sí tiene una lógica de amor que se revela con el tiempo. Sí actúa. Si está presente. Y esa pareja, con su hijo en brazos, decía con lágrimas, Dios no estaba ausente durante esos 10 años. Estaba trabajando. En nosotros. En nuestra fe. En nuestra capacidad de amar de manera más desinteresada. Y cuando llegó el momento que Él vio oportuno, lo hizo posible. El Señor, guerrero poderoso, está a mi lado.
Y antes de llegar al final de esta reflexión, quiero decirte algo que sale de lo más hondo de mi corazón sacerdotal. Estamos a días de la Semana Santa. Y si llevas tiempo sin confesarte, si llevas tiempo cargando cosas que pesan, si llevas tiempo sintiéndote lejos de la gracia sacramental, busca la confesión. No mañana. Esta semana. Muchas parroquias tienen horarios de confesión ampliados durante la Cuaresma precisamente por esto. Porque hay personas que necesitan soltar lo que cargan, que necesitan escuchar esas palabras, yo te absuelvo de tus pecados. Que necesitan experimentar la misericordia concreta, encarnada, sacramental. La confesión no es un tribunal donde vas a ser juzgado. Es un encuentro con la misericordia. Es el momento en que le dices a Dios, aquí estoy. Con todo lo que soy y todo lo que no soy. Con mis heridas y mis pecados. Con mi historia complicada y mis intenciones confusas. Y Él dice, te perdono. Empieza de nuevo. Eso es lo que hace posible la Semana Santa. No es un espectáculo que observamos desde afuera. Es una historia que entramos a vivir desde adentro. Y para entrar en ella de verdad, necesitamos llegar limpios. O al menos, llegar con el deseo de limpieza. Con el deseo de comenzar de nuevo. Esta semana, en el silencio de tu corazón, en un momento que tú mismo elijas, habla con Dios. Sin fórmulas. Sin protocolo. Sin pretender que estás bien cuando no estás. Habla con Él como Jeremías le habló, con las heridas en la mano, con las preguntas sin resolver, con la confianza de que Él puede con todo eso. Más todavía, con la convicción de que Él ya conocía todo eso y te estaba esperando para que se lo trajeras. Y para quienes están comenzando su camino de fe, para los que acaban de llegar a este canal y no saben muy bien qué pensar de todo esto, para los que escucharon por casualidad o porque alguien les mandó este video, bienvenidos. No hay que entender todo de golpe. No hay que tener certezas absolutas. El Evangelio de hoy nos enseña que hay personas que llegaron a Jesús a partir de un recuerdo, de un testimonio que habían escuchado tiempo atrás. No necesitaban más. Solo necesitaban dar el paso. Y el paso puede ser tan sencillo como este, decirle a Dios, por primera vez o de nuevo, aquí estoy. Quiero conocerte. Ayúdame. Eso es todo. Eso es el comienzo. Y los comienzos, como nos recuerda hoy el Evangelio, suceden a la orilla del Jordán. En los lugares sencillos. Lejos del ruido, lejos del poder, lejos de los que tiran piedras. En la quietud de un corazón que finalmente ha dejado de correr y ha decidido quedarse. Si esto que has escuchado hoy te ha movido el corazón, si sientes que algo dentro de ti resonó con estas palabras, te invito una vez más a que lo expreses en los comentarios. No para nosotros. Para ti. Porque escribirlo es un acto de fe. Es poner en palabras lo que el corazón siente. Y a veces poner en palabras lo que el corazón siente es el primer paso hacia la conversión real. Suscríbete al canal, comparte este video con alguien que lo necesite y acompáñanos mañana porque la palabra de Dios no descansa y nosotros tampoco. Voy a contarte algo que pocas veces se dice desde los púlpitos porque requiere cierta valentía decirlo. Hay un tipo de sufrimiento que es particularmente difícil de sostener, y es el sufrimiento que nadie ve. No el sufrimiento dramático, el que produce lágrimas en público, el que genera solidaridad inmediata. No. Me refiero al sufrimiento silencioso. Al que cargas solo en la oscuridad de tu cuarto. Al que no puedes contar porque nadie lo entendería, o porque te daría vergüenza, o porque estás tan acostumbrado a parecer fuerte que no sabes cómo pedir ayuda. Al sufrimiento de la soledad en medio de la multitud. Al sufrimiento de la pareja que desde afuera parece perfecta pero desde adentro es un desierto. Al sufrimiento del hijo que sonríe en las fotos familiares pero que por las noches llora en silencio.
al sufrimiento del creyente que va a misa todos los domingos pero que siente que Dios no lo escucha y no se lo dice a nadie porque siente que no debería dudarlo. Ese sufrimiento también está en la Biblia. Jeremías no lo ocultó. Lo gritó. Y Dios no se escandalizó. No le dijo, ¿cómo te atreves a dudar de mi providencia? Le dijo, a través de los hechos, de la presencia, de la protección, estoy aquí. Ya sé lo que estás cargando. Y no te voy a dejar solo. Eso es lo que necesita escuchar mucha gente hoy. No un sermón sobre por qué deberían estar agradecidos. No una lista de penitencias para hacer. No una reprensión sobre sus pecados. Necesitan escuchar, Dios sabe. Dios está. Dios no se ha ido. Y a veces el mayor ministerio que puedes hacer por alguien no es decirle la verdad teológica más profunda que conoces. Es simplemente estar. Es no desaparecer cuando las cosas se ponen difíciles. Es el gesto de llamar por teléfono justo cuando la persona más lo necesitaba. Es la oración que rezaste sin saber que esa noche tu amigo la necesitaba desesperadamente. La comunión de los santos no es solo una doctrina abstracta. Es esa red invisible de amor y oración que sostiene a los que se están cayendo, muchas veces sin que ellos lo sepan. Eso es ser iglesia. No el edificio. No la institución. No los documentos magisteriales que tienen su importancia pero que no abrazan a nadie. Iglesias son las personas que se acompañan, que no se abandonan, que en los momentos más oscuros se dicen, aquí estoy. No te suelto. Y precisamente porque la iglesia somos nosotros, esta comunidad que compartimos en este canal tiene también esa responsabilidad. No somos solo un canal de contenido espiritual. Somos, en pequeña medida, comunidad. Y las comunidades se sostienen mutuamente. Por eso importa que comentes. Por eso importa que compartas. No por métricas de YouTube. Porque alguien al otro lado de la pantalla necesita saber que no está solo. Que hay otros que también dudan a veces y siguen rezando. Que hay otros que también se sienten cansados y vuelven a levantarse. Que hay otros que también llevan heridas y siguen creyendo en el amor. Eso es el testimonio más poderoso que puedes dar. Ahora quiero llevar esta reflexión hacia un territorio que a veces evitamos en los espacios de fe, la rabia. La rabia justa. La rabia de quien ha sido tratado injustamente y siente la necesidad de que alguien lo reconozca. Jeremías estaba enojado. No lo ocultó. Haz que yo vea tu venganza contra ellos. Eso no suena muy cristiano a primera oída, ¿verdad? Pero en realidad es profundamente humano y Dios no le reprochó ese sentimiento. Porque lo que Jeremías estaba expresando no era un deseo de hacer daño por hacer daño. Era la queja de alguien que había apostado todo a la justicia de Dios y que en ese momento necesitaba saber que esa justicia era real, que las cosas malas no quedan impunes, que los que hacen el mal no se salen con la suya para siempre. Y Dios responde a eso. No siempre de la manera que esperamos. No siempre en los tiempos que queremos, pero sí con una certeza que no falla. Sus perseguidores caerán y no podrán conmigo, quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Hay algo en esa promesa que necesitamos recuperar, especialmente en un tiempo donde parece que los que hacen el mal prosperan y los que intentan vivir bien sufren, donde los corruptos están en los lugares de poder y los honestos son marginados, donde la mentira circula más rápido que la verdad, donde la injusticia parece normalizada y la denuncia de esa injusticia es catalogada como ingenuidad o como fanatismo. La fe no es ciega ante la injusticia. La fe no dice, todo está bien, Dios lo arreglará, quédate tranquilo. La fe dice, hay una justicia más grande que la justicia humana. Hay un tribunal que no se puede sobornar. Hay un juez que conoce cada corazón, cada intención, cada acto oculto. Y ese tribunal sí hace justicia.
no de manera que nosotros podamos programar o planificar, sino de una manera que está inscrita en el corazón mismo de la realidad moral del universo. El bien tiene la última palabra. El amor tiene la última palabra. La vida tiene la última palabra. Eso es lo que la Pascua nos va a volver a proclamar en pocos días, que la muerte no tiene la última palabra, que la traición no tiene la última palabra, que el odio no tiene la última palabra, que incluso cuando parece que todo se ha perdido, cuando el cuerpo está en el sepulcro y los discípulos están escondidos con miedo y las mujeres lloran al amanecer del domingo, incluso ahí, Dios está obrando. Incluso ahí, la resurrección está comenzando en el silencio que nadie ve. Por eso te digo, no te rindas en el sábado santo de tu vida. Ese momento en que todo parece terminado, en que el sepulcro parece definitivo, en que ya no hay señales de vida. No te rindas, porque el domingo viene. No lo puedes forzar. No lo puedes adelantar. Pero viene. Con la misma certeza con que el sol sale cada mañana, con la misma fidelidad con que las estaciones se suceden, el domingo viene. Y mientras esperas ese domingo, haz lo que hicieron las mujeres del Evangelio, quédate cerca. No te vayas. No abandones el sepulcro. Permanece en amor, aunque sea un amor que duele, aunque sea un amor que no entiende, aunque sea un amor que llora. Porque ese amor fiel, esa presencia perseverante, ese aquí estoy aunque no entiendo nada, es lo que va a ser testigo del milagro cuando llegue. Volvamos al texto evangélico de hoy por un momento, porque hay una frase que quiero que no pase desapercibida. Cuando Jesús está siendo presionado por los fariseos, cuando las piedras están a punto de ser lanzadas, Él dice, no está escrito en su ley, yo les he dicho, ustedes son dioses. Esta cita proviene del Salmo 82, donde Dios llama dioses a los jueces de Israel, recordándoles que su vocación es imitar la justicia divina. Y Jesús la usa de una manera que es casi filosófica. Si el texto sagrado puede llamar dioses a seres humanos que recibieron la palabra, ¿cuánto más el que fue enviado directamente por el Padre puede afirmar que es hijo de Dios? Pero hay algo más profundo aquí que merece nuestra atención. Al citar ese salmo, Jesús está haciendo una afirmación sobre la dignidad humana que es revolucionaria. Está diciendo que los seres humanos, en cierto sentido profundo y real, están destinados a participar en la vida divina. No a convertirse en dioses en el sentido pagano de la mitología, sino a ser transformados, a ser elevados, a participar de la naturaleza divina a través de la relación con Dios. Lo que la tradición cristiana luego llamará divinización o teosis, la idea de que el destino último del ser humano no es simplemente ir al cielo como a un lugar geográfico, sino llegar a ser plenamente lo que Dios quiso que fuéramos desde el principio. Imagen y semejanza que se va perfeccionando, purificando, completando. Eso le da a la vida humana, a tu vida concreta, una dignidad que ninguna circunstancia puede quitar. No importa cuánto hayas fallado. No importa qué te hayan hecho. No importa cómo te sientas en este momento. Hay en ti una semilla de eternidad que nadie puede destruir. Hay en ti un destino de amor que ninguna traición puede cancelar. Hay en ti una vocación divina que fue grabada antes de tu nacimiento y que permanecerá después de tu muerte. Eso es lo que Jesús vino a recordarnos. No solo a decirnos que Dios existe, sino a decirnos que Dios nos quiere cerca, que la distancia entre el cielo y la tierra no es insalvable, que el abismo entre la santidad divina y la fragilidad humana ya fue cruzado, de una vez y para siempre, en la encarnación. Dios no vino a observarnos desde lejos, vino a habitarnos, vino a compartir nuestra vida para que pudiéramos compartir la suya. El Padre está en mí y yo en el Padre. Esa es la realidad más profunda del universo. Y por extensión, en la medida en que nosotros estamos en Cristo y Cristo en nosotros, esa misma realidad empieza a ser nuestra también. No por mérito, no por esfuerzo, sino por gracia.
por el don gratuito de un Dios que decidió no quedarse solo. ¿Te detienes a pensar en eso alguna vez? Dios eligió no quedarse solo. Creó. Y en esa creación puso el deseo de encontrarse con sus criaturas, de ser conocido por ellas, de amarlas y ser amado. Y cuando esas criaturas se alejaron, no se resignó. No cerró la puerta. No dijo, ya lo intenté y no funcionó. Siguió buscando. A través de los profetas. A través de la ley. A través de la historia del pueblo elegido. Y finalmente, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Él mismo vino. En persona. En carne. En la concreción de un hombre nacido en Belén, criado en Nazaret, bautizado en el Jordán, que murió en Jerusalén y resucitó al tercer día. Esa es la historia más grande que se ha contado jamás. Y lo asombroso no es que sea verdad, aunque lo es. Lo asombroso es que es para ti. No para una clase privilegiada, no para los que tienen mucha formación teológica, no para los que nunca han dudado. Es para el que está cansado, para el que ha fallado muchas veces, para el que tiene el corazón roto, para el que ya no sabe cómo rezar, para el que se siente invisible, para el que cree que Dios tiene cosas más importantes que ocuparse. Nadie es demasiado insignificante para el amor de Dios. Nadie es demasiado pecador para la misericordia de Dios. Nadie es demasiado tarde para el perdón de Dios. Eso es el Evangelio. No en abstracto. En tu vida. En tu historia concreta. En este viernes de Cuaresma, en este momento exacto en que me estás leyendo o escuchando. Quiero también decirte algo sobre la valentía que requiere vivir la fe en el mundo de hoy, porque no se nos escapa que estamos en un tiempo cultural en que la fe cristiana no solo no es valorada, sino que en muchos ambientes es ridiculizada, despreciada, considerada una señal de ignorancia o de debilidad intelectual. Y hay personas jóvenes especialmente que sienten esa presión, la presión de ocultar su fe en la universidad, en el trabajo, entre sus amigos, porque si la muestran van a ser objeto de burla o de marginación social. Jesús en el Evangelio de hoy no oculta quién es. Aunque sabe que eso le va a costar caro. Aunque las piedras están ahí, a la vista. No reniega de su identidad. No hace un discurso evasivo para no molestar a nadie. Dice lo que tiene que decir, con claridad y con amor, y luego deja el resultado en manos del Padre. Eso nos desafía. ¿Somos capaces de hacer lo mismo? No de manera agresiva, no de manera fundamentalista, no de manera que convierta la fe en un arma, sino con esa serenidad que solo puede venir de quien sabe quién es y en quien confía. La fe vivida con autenticidad es la mejor apología de la fe. No los argumentos más brillantes, aunque los argumentos tienen su lugar, sino la coherencia entre lo que creemos y cómo vivimos. La caridad concreta. La alegría que no depende de las circunstancias. La paz que el mundo no puede dar ni quitar. Eso es lo que convence. Eso es lo que atrae. Eso es lo que movió a las personas al otro lado del Jordán a decir, todo lo que Juan decía de este, era verdad. Tu vida, vivida con fe y con coherencia, es tu mejor homilía. No hace falta que prediques en una esquina. No hace falta que pongas versículos bíblicos en tus redes sociales si no es tu estilo. Hace falta que cuando estés en la pelea con tu vecino, muestres algo diferente. Que cuando te traten injustamente en el trabajo, respondas de una manera que haga pensar a los demás. Que cuando estés en la fila del supermercado, agotado después de un día largo, seas capaz de sonreírle al cajero como si fuera la primera persona que ves en el día. Esos gestos pequeños. Esa caridad cotidiana. Ese amor que no busca reconocimiento. Eso es lo que transforma el mundo. No las grandes declaraciones, sino los pequeños actos de amor que se acumulan silenciosamente y que un día, mirados en perspectiva, revelan la presencia de Dios en la historia.
Y una última reflexión antes del cierre. El texto dice que Jesús regresó al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio. Me detuve mucho tiempo en esa palabra, en un principio. Volver al principio. Volver a los comienzos. Volver al momento del bautismo, ese sacramento que para muchos de nosotros sucedió cuando éramos bebés y del que no tenemos recuerdo consciente, pero que es el acto fundacional de nuestra identidad cristiana. El momento en que se nos dijo, eres hijo de Dios. Eres portador de su nombre. Eres templo de su espíritu. Quizás lo que necesitamos en esta cuaresma que ya termina no es tanto añadir más cosas. Quizás lo que necesitamos es volver a ese principio. Volver a la esencialidad. A lo básico. Al amor de Dios que nos precedió, que nos constituyó, que nos sostiene y que nos espera. Porque antes de que tú eligieras a Dios, Dios te eligió a ti. Antes de que tú lo buscaras, Él te estaba buscando. Antes de que pronunciaras su nombre por primera vez, Él ya sabía el tuyo. Y ese amor previo, esa elección gratuita, ese yo te elegí antes de que existieras, es la roca sobre la que se asienta todo lo demás. No tus méritos. No tu constancia en la oración. No tu fidelidad a los sacramentos, que es importante pero que no es el fundamento. El fundamento es que Dios te amó primero. Siempre, sin condiciones. Sin retorno. Vuelve a ese principio. Vuelve al Jordán. Termina ya la cuaresma, pero no termina el camino. El camino comienza justo aquí. Y antes de que llegues a ese camino, quiero quedarme contigo un poco más, porque hay algo que todavía no he dicho y que siento que es importante. Hoy, en este viernes que nos acerca al umbral de la Semana Santa, hay una figura que está presente de manera casi invisible en el texto evangélico, pero que para mí es uno de los personajes más significativos de toda la trama, la multitud. Esa multitud que fue al otro lado del Jordán a buscar a Jesús. Esa multitud que no tenía nombre propio, que no ocupaba ningún cargo importante, que no había estudiado teología, que probablemente era una mezcla de campesinos, artesanos, madres de familia, pescadores, pequeños comerciantes. Gente común. Gente de a pie. Gente que tenía que levantarse todos los días a trabajar, que tenía hijos que alimentar, que vivía con la presión constante de los impuestos romanos, que conocía la dificultad, la fatiga, la incertidumbre del mañana. Esa gente fue. Caminó. Buscó. Y encontró. ¿Sabes qué me parece extraordinario de eso? Que en el mismo día en que los líderes religiosos más formados del pueblo, los guardianes del templo, los intérpretes de la ley, recogían piedras para matar al Mesías, la gente ordinaria, sin poder ni privilegio, lo reconocía y creía en él. Hay una ironía profunda y una lección teológica crucial en ese contraste. La fe no es propiedad de los expertos. La cercanía con Dios no es privilegio de los que tienen más estudios o más títulos o más años en la iglesia. A veces es precisamente la sencillez, la humildad, la disposición de corazón, lo que abre las puertas a la experiencia de lo divino. No es que el estudio sea malo. No es que el conocimiento teológico sea irrelevante. Es que el conocimiento sin amor se convierte en piedras, se convierte en barreras. Se convierte en argumentos para no recibir, en lugar de razones para abrirse. Y el amor sin conocimiento a veces se pierde. Necesitamos las dos cosas. La cabeza y el corazón. La doctrina y la experiencia. La palabra escrita y la palabra viva. Pero si hay que elegir un punto de partida, el Evangelio de hoy dice claramente, empieza por el corazón abierto. Empieza por el deseo de encontrar. Empieza por la disposición de creer. El resto puede venir después. Hay una tradición espiritual antigua que dice que la oración más perfecta es la oración más sencilla. No la más elocuente, no la más larga, no la más llena de bellas palabras teológicas.
La más sencilla, esa en que te presentas ante Dios tal como eres, sin adornos, sin máscaras, sin protocolos, y simplemente dices, aquí estoy. Como el publicano del Evangelio que ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo y solo repetía, Señor, ten compasión de mí, que soy pecador. Esa oración llegó al corazón de Dios directamente, sin escalas, sin intermediarios, sin necesidad de formulario. Y en estos días que nos quedan de Cuaresma, te propongo esa oración, no como sustituta de tus otras oraciones, sino como su fundamento, como el punto desde el que todas las otras oraciones cobran sentido. Aquí estoy, Señor. Soy tuyo. Confío en ti. Aunque no entienda, aunque duela, aunque la noche sea larga. Aquí estoy. Quiero también decirte algo sobre la alegría, porque en medio de toda esta reflexión sobre el sufrimiento, la traición, la persecución, el sufrimiento de Jeremías y de Jesús, podría parecer que la fe cristiana es fundamentalmente una historia triste. Y no lo es. En absoluto. La fe cristiana es, en su corazón más profundo, una historia de alegría. Una alegría que no ignora el dolor. Una alegría que no pretende que todo está bien cuando no está. Una alegría que ha pasado por el fuego y que por eso mismo es más real, más sólida, más imperecedera que cualquier felicidad superficial. Jeremías termina su lamentación con esto: canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Alabanza. En medio del sufrimiento. No porque el sufrimiento haya terminado, sino porque algo más profundo que el sufrimiento es verdad, que hay un Dios que salva, que acompaña, que no abandona. Y esa verdad más profunda es razón suficiente para cantar. Eso es lo que los mártires descubrieron. Eso es lo que los santos vivieron. Eso es lo que cualquier persona que ha atravesado las grandes pruebas de la vida con fe sabe, que hay una paz que el mundo no puede dar ni quitar, que hay una alegría que coexiste con las lágrimas, que hay una esperanza que no se rinde ante ninguna evidencia contraria. No porque sea ingenua, sino porque está anclada en algo que ninguna circunstancia puede disolver: el amor de Dios. Yo, el Señor, no cambio. Eso dijo Dios a través del profeta Malaquías. Ayer, hoy y siempre, el mismo. La misma fidelidad. El mismo amor. La misma presencia. Lo que fue verdad para Jeremías es verdad para ti. Lo que fue verdad para los discípulos al otro lado del Jordán es verdad para ti. Lo que fue verdad para todos los que a lo largo de 2000 años han encontrado a Jesús en los momentos más oscuros de sus vidas es verdad para ti. No porque seas especial en comparación con otros, sino porque todos somos especiales para Él. Eso es lo que significa ser amado por Dios, que te ama como si no hubiera nadie más a quien amar. Con toda su atención, con toda su ternura, con todo su poder. Contigo. Solo contigo. En este momento exacto. En este momento. En este viernes. En esta palabra que Dios ha puesto delante de nosotros con una precisión que no es casualidad. No llegaste a esta reflexión por accidente. Llegaste porque en algún lugar de tu corazón estabas buscando. Y lo que buscabas te ha estado esperando desde antes de que nacieras, con una paciencia infinita, con un amor que no tiene comparación, con una fidelidad que ningún ser humano es capaz de igualar. Jeremías encontró a ese Dios en medio de la traición. Jesús lo reveló en medio de las piedras. Las personas al otro lado del Jordán lo encontraron en el recuerdo de un testigo. Y tú, hoy, puedes encontrarlo en el silencio de tu corazón, en la honestidad de tu oración, en la apertura que se requiere para decir: Señor, creo. Ayuda mi incredulidad. El Señor, guerrero poderoso, está a tu lado. No estuvo. No estará. Está. Ahora.
aquí, contigo. Que así sea.